Muy buenas, queridos oyentes, y sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Yo soy el de siempre, Yago Cabrera Pérez, y hoy vengo en un formato un poco diferente. Los que me estéis escuchando en iVoox o en Spotify no notaréis ningún cambio, pero es cierto que he incorporado como experimento también, de vez en cuando me gusta probar cosas, el canal de YouTube, que yo creo que puede abrir ciertas plataformas, puede llegar a nuevas personas, y yo creo que, bueno, no sobra, ¿no? No sobra innovar y probar nuevos formatos. Sí, en YouTube se me está viendo la cara, se me está viendo gesticular, se me está viendo el fondo, pero por lo demás es totalmente normal y como siempre, ¿no? Esa espontaneidad que nos caracteriza y que espero que sigamos teniendo, ¿no? En los próximos episodios. Para el que me esté viendo en YouTube por primera vez, esto es un podcast cultural donde se habla de valores, de ideas, de juventud, todo desde un prisma más o menos intelectual, pausado, basado en la defensa de una serie de virtudes, una serie de valores, y todo también fundamentado normalmente en literatura, pero también a veces vamos con historia, vamos con arte. Hoy voy a hablar de una obra que para mí ha sido muy especial. Es la obra que leí en el último mes, El Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson, una auténtica obra maestra de más de 1200 páginas. Es increíble, es un tomo masivo y es el primer volumen de El Archivo de las Tormentas, una pentalogía escrita por Brandon Sanderson, nacido en 1975 en Nebraska, Estados Unidos, publicado el primer volumen en 2010, titulado El Camino de los Reyes, como he comentado, y es una pentalogía de momento, porque sí que planea el autor que los libros abarquen bastantes más años y bastantes más eras y que haya muchos más volúmenes, ¿no? Y bueno, el segundo volumen salió en 2014, el tercero en el 17, el cuarto en el 20 y el último en 2024. Este ha sido mi primera incursión en el mundo del Archivo de las Tormentas, este gran, enorme tocho, pero es cierto que no ha sido mi primer Sanderson. Últimamente he estado leyendo muchísimo, lo descubrí hace relativamente poco, en diciembre de 2024 empecé a leerlo, y bueno, este es el cuarto libro entero que leo de Sanderson, tras la trilogía de Nacidos de la Bruma, que devoré entre los meses de enero y febrero de 2024. Por lo tanto, sí, es un autor que cada vez estoy trabajando más y que me parece extremadamente divertido. Son aventuras de fantasía en universos ficticios, con personajes profundos, con unos sistemas de magia únicos ambientados en el Cosmere, que es el universo que tiene, donde suceden también otras novelas, como precisamente la trilogía de Nacidos de la Bruma, El Antris, El Aliento de los Dioses o Trenza del Mar Esmeralda, entre muchos otros libros. Es un autor muy prolífico que saca muchísimas obras, pero no por ello dejan de ser de buena calidad en absoluto. La gran capacidad, ¿no?, de contar cosas utilizando como analogías mundos fantásticos, y me parece que hay muchísimos conceptos filosóficos, culturales, de valores que merece la pena destacar de este bonito libro del Camino de los Reyes, y por eso hago este podcast, ¿no? Porque es una novela que abarca muchísima sabiduría, a mi parecer, y no todo se saca normalmente de los ensayos, ¿no? Hay mucha gente que lee ensayos sin parar, que lee libros que le dicen exactamente una serie de conceptos para aplicar en su día a día, pero es cierto que leyendo ficción uno puede encontrar muchísima sabiduría, muchísima filosofía, muchísimo pensamiento, y yo lo vi clarísimo en esta obra del Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes. ¿Qué nos encontramos aquí en este libro? Nos encontramos el mundo de Roshar. ¿Qué es el mundo de Roshar? Es un mundo ficticio donde cada mes, más o menos, cada X tiempo, se van sucediendo una serie de tormentas violentas, fuertes, terribles, que condicionan, por supuesto, la vida de sus habitantes y de la flora y de la fauna. Son tormentas que sí que tienen una magia, precisamente, que tienen esa luz tormentosa que concede habilidades a aquellos que la absorben. No quiero tampoco detenerme en demasiado spoiler. Y los guerreros utilizan armas y armaduras esquirladas, que son antiguas reliquias que tienen poderes increíbles. Las armaduras esquirladas hacen que los guerreros
tengan una capacidad asombrosa física, fuerza, velocidad, agilidad, reflejos. Y en cambio las espadas esquirladas, que son divertidísimas, porque son aquellas capaces de cercenar almas de los hombres. Pueden cortar lo que sea, pero sobre todo cortan las almas de los hombres. Con su flora, con su fauna particular y sobre todo con mucha diversidad de países que tienen sus diferentes reinos, sus diferentes culturas, razas, ¿no?, de los humanos que abarcan esos países. Con su historia también. Algo que me pareció brutal de este libro es que es un mundo muy rico, que respira, que está vivo. Es decir, está la historia que está sucediendo, pero más allá de ese mundo suceden muchísimas cosas a la vez. Hay una cultura muy rica y se está comprobando, se está viendo todos los días cómo pasa el día a día, ¿no?, del mundo de Roshar, en diferentes pueblos, en diferentes naciones separadas a miles de kilómetros, y aún así es un mundo que tiene su coherencia, lo cual me parece fantástico. Entonces, ¿qué personajes seguimos en el camino de los reyes? Tenemos, por supuesto, en primer lugar a Kaladin bendecido por la tormenta, que es un esclavo que bueno, que en su momento también había sido cirujano. Se cuenta su historia desde la infancia a través de diferentes flashbacks que se van sucediendo a lo largo del libro. Es el hijo de un cirujano, precisamente, y que ha sido traicionado después de trabajar en el ejército y ha sido hecho esclavo. Ahí consigue llegar al Puente 4, que es una cuadrilla de soldados, de personas que están en una guerra terrible. Ahora contaremos por qué es la guerra. Están en esa guerra terrible y se ven obligados a hacer un trabajo inhumano, un trabajo absolutamente desolador, que está hecho ya para que ellos fracasen. Y entonces lo que hace Kaladin es decide tomar el liderazgo de ese grupo y hacer que esos ánimos que tenían por los suelos, convertirlos en personajes, en guerreros poderosos y honorables. Ojo a esto del honor, que es algo que vamos a destacar posteriormente. Es decir, los convierte en una serie de personajes con una fuerza, con una dignidad. Sobre todo la dignidad es el tema que más me interesa. Y todo eso con un largo proceso en el que él también se va descubriendo a sí mismo y descubre que tiene unos poderes que están ahí. No voy a entrar mucho en detalles. Dicho todo esto, tenemos otro protagonista que se llama Dalinar Kholin, que es un alto príncipe. Ha sido el hermano de un rey asesinado. Está combatiendo en una terrible guerra en las llanuras quebradas, que es precisamente donde también se encuentra Kaladin. ¿Se encontrarán? Pues ya se verá. En un principio para obtener la venganza del rey, de la muerte del rey. Sin embargo, poco a poco ve que ha sido un guerrero sangriento y ahora mismo le asquea la muerte, le asquea la guerra. Es un hombre que va poco a poco cultivando un honor diferente. No quiere ejercer violencia, no quiere aplastar a sus enemigos, sino que más bien quiere hacer algo nuevo, hacer algo diferente a esa violencia que ha dominado el mundo durante siglos. Y por supuesto tenemos por último la última protagonista de este libro, es Shallan, una erudita y ladrona que ha sido traumatizada por unos eventos familiares y se ve obligada a buscar refugio en la ciudad de Kharbranth, otra ciudad diferente, y conocer a Jasnah Kholin, que ese apellido nos sonará porque es la hermana del rey, la sobrina de este Dalinar. Todo está relacionado al fin y al cabo. Y es muy curioso porque se ve obligada a ejercer la tapadera de una estudiante para ser pupila de Jasnah Kholin, que es, aparte de princesa, es una gran erudita y una gran investigadora que está haciendo diferentes indagaciones en unos temas muy interesantes y muy importantes para este libro. Y lo que intenta hacer Shallan es robar un moldeador de almas, es decir, un objeto muy poderoso que tiene un valor tanto simbólico como mágico evidentísimo, pero ella tampoco le gusta verse obligada a ejercer un hurto.
pero se ve obligada por presiones familiares. Y es un personaje interesantísimo, es un personaje muy, muy, muy fascinante, porque mediante su erudición y su interés por el conocimiento vamos descubriendo más sobre el mundo de Rorschach. Ella va haciendo dibujos, va haciendo descripciones de fauna, de flora, y entonces empezamos a ver esas pequeñas diferencias. ¿Por qué digo, partiendo de esta premisa, de este mundo, de estos personajes, de lo que tienen que hacer, por qué me parece una obra tan magnífica y con tanta sabiduría? Porque dentro de estas tres historias, que hasta cierto punto se acaban viendo interrelacionadas, de nuevo, esto no es un libro con spoilers en absoluto, pues lo que vemos son diferentes lecciones que Sanderson transmite. Lo dicho, no hace falta leer ficción, no hace falta estar metidísimo en libros de autoayuda incluso, o filosóficos, para poder entender una serie de conceptos que transmite Sanderson en este libro. El compañerismo es un activo fundamental. Es muy importante para todos los personajes, sobre todo para Kaladin, apoyarse en los compañeros y forjar una unidad. Los códigos del honor, el liderazgo. Esto es importantísimo, el liderazgo, el buen líder. De esto vamos a hablar un poco más adelante. La importancia de la fe. Se habla mucho de dioses, se habla mucho de lo que hace, de la historia de la nación de Rorschach, de todas las importancias que ha tenido. Y me parece interesantísimo la idea de no rendirse nunca y tener una fe tanto en los dioses como en uno mismo también. Esto es muy importante. El conocimiento y la lectura, sobre todo mediante el personaje de Shallan, pero también lo vemos con Dalinar. La importancia, ¿no? La maravilla que es un mundo que está repleto de conocimiento, repleto de lugares que descubrir, repleto de ideas, y todo ello se ve clarísimamente en este libro. El ansia, ¿no?, por querer saber más, por querer desentramar los entresijos del pasado, y sobre todo con una pasión y una erudición admirables. Y eso también me parece un tema a explorar, por supuesto. El tema de la paternidad también está ahí. Se ven dos parejas, digamos, de padre e hijo. Se ve a Dalinar con su hijo Adolin, que tras una serie de decepciones intenta Dalinar recuperar el favor de su hijo, intenta que su hijo vuelva a confiar en él y vuelva a admirarlo. Es interesantísimo cómo un padre quiere que su hijo evidentemente le admire y no le quiere fallar, pero al mismo tiempo siente que el hijo pues tampoco va por el camino correcto. Esa relación paterno-filial me parece interesantísima y la quiero seguir explorando en los próximos libros, que seguro que se desarrolla de una forma mucho más compleja e interesante. Y por otra parte tenemos también la relación de Kaladin en los diferentes flashbacks con su padre Lirin, que era un cirujano precisamente, y que el padre quería que su hijo también fuera un cirujano, se formara en las doctrinas de los cirujanos, en medicina, aunque bueno, no sé si se puede llamar medicina del todo a lo de este universo, pero bueno, que se forme en medicina para poder ejercer como él la profesión y ser esa honra para la familia. Al mismo tiempo es un padre que hace enormes sacrificios por sus hijos, y poco a poco los hijos lo van viendo, van descubriendo la importancia que ha tenido su padre y todo lo que se ha esforzado por ellos y todo lo que ha perdido y sacrificado porque sus hijos estén bien. Es un padre que también sufre duros reveses, duros varapalos, y aún así aguanta, tiene esa fortaleza, tiene esa entereza, esas ganas. Entonces son diferentes relaciones paterno-filiales, pero que al mismo tiempo cuentan, ¿no?, desde una perspectiva sobre todo masculina, sobre todo del padre hacia el hijo, la importancia de ese vínculo, cómo lo explora. Y me parece que es un tema que en diferentes reseñas se suele dejar un poco de lado, pero me parece fundamental. Por supuesto tenemos el tema de la amistad. Está muy ligado evidentemente al compañerismo, pero de una forma diferente. Cómo confías ciegamente en una persona porque sabes que eres su amigo y que harías lo que sea por él, y que tú piensas que él haría lo que sea por ti, pero es así. Son temas recíprocos. Una persona sacrifica todo lo que tiene para
por otras personas a mí que no son familia estrictamente, pero que al mismo tiempo forman parte de la vida de uno. Entonces eso es muy interesante, como diferentes personajes, sobre todo Kaladin, volvemos a Kaladin, pero incluso también Shallan con Jasnah poco a poco va desarrollando una suerte de amistad, aunque bueno, también se puede entender como una exploración del liderazgo. Ahora vamos con el tema del liderazgo. Por supuesto tenemos la importancia de la paz frente a la guerra. Esto se ve viendo los horrores, lo horrible que es la guerra y cómo una cultura como la de Alethkar, que es uno de los reinos principales de este libro, premia a los guerreros, premia a los hombres que combaten, que son violentos, pero al mismo tiempo, sobre todo también lo vemos aquí con Dalinar o con Kaladin, como la guerra es un sinsentido, mueren personas que no tenían ni que estar ahí en primer lugar por unas disputas externas. Y cómo lo que se debe intentar hacer es la paz, es preservar esos vínculos, ese legado de la paz pacificador. Habla también, por ejemplo, Dalinar de todo lo que hizo con su hermano, con el rey Gavilar, el que fue asesinado, por unir los pueblos de Alethkar y por hacer que los diferentes reinos, altos príncipes, se acaben uniendo en paz. Y dices, si esto falla, si esto no consigo que salga bien, se va a ir a pique todo lo que hemos construido hasta ahora y va a haber guerra. Yo priorizo esa paz. Por supuesto, otro tema también que me parece interesantísimo en el Camino de los Reyes es el tema del legado, de cómo formamos parte de una historia, cómo somos herederos de esa historia y cómo tenemos que hacer que esa historia se preserve, que siga formando parte de nosotros y compartirla con las próximas generaciones. Y también tenemos por último tema así que destaco general, el tema del arrepentimiento y el perdón. Son muchos los personajes, sobre todo un personaje un poco secundario, que se llama Seth, que está absolutamente desolado por una serie de acciones que ha hecho y que sigue haciendo, pero bueno, no quiero tampoco entrar en la trama, y cómo se arrepiente por completo y cómo busca una redención. Es eso, el arrepentimiento después de haber fallado, después de haber fracasado, después de haber a esas personas con las que tienes un vínculo especial, no haber cumplido el deber, el honor, cómo arreglarlo no solo con ellos, sino también con uno mismo. Y ahí de nuevo está la relación con los dioses o con Dios, porque Sanderson es bastante cristiano, y todo esto se ve, ¿no? Se acaba reflejando de una forma bastante clara. Pero el tema principal de este libro, no cabe ningún ápice de duda, es el liderazgo vinculado al honor. Vemos los tres personajes principales como están vinculados al liderazgo. Por una parte tenemos Kaladin, que pasa de ser un importante líder a caer a lo más bajo del eslabón de las jerarquías, a la jerarquía más baja, y como rodeado de una serie de pobres indeseables acaba forjando un liderazgo fuerte para que la gente confíe en él, sea una persona de confianza y que quieran hacer lo que sea por él. Por supuesto tenemos en el caso de Dalinar, tenemos ese liderazgo también muy marcado. Ha sido un alto príncipe de la guerra, ha sido un auténtico guerrero, y sin embargo empieza a sentir una crisis en cuanto a la guerra, en cuanto a la violencia, y piensa que el liderazgo es el de aquellos que están dispuestos a hacer lo más difícil, incluso a llevar las cargas más pesadas por el bien de los demás. Y en el personaje de Shallan lo que vemos en cambio es esa perspectiva del liderazgo, pero desde la persona que está siendo liderada. Aquí en el caso por Jasnah, por la erudita de la que se convierte en pupila, pues aquí se ve bastante claro, ¿no? Cómo Shallan recibe ese liderazgo, admira tremendamente a Jasnah, siente la culpa, una culpa enorme, por el hecho de tener miedo a fallarla, en fin, y va ahí para robarla, ¿no? En un principio, para robar su artilugio mágico, el moldeador de almas. Pero al mismo tiempo siente que quiere ser como ella. No desde el punto de vista de la envidia, sino desde el punto de vista de la absoluta admiración.
Y eso se ve también en la recepción del liderazgo por parte de Shallan hacia Jasnah. Y el personaje de Dalinar, el cual ya he mencionado, que sufre una serie de transformaciones muy interesantes y muy filosóficamente enriquecedoras. Una parte de sus transformaciones sucede porque decide leer un libro titulado El Camino de los Reyes. No es este libro, no es el libro de Sanderson, sino un libro antiguo de filosofía donde está abarcado la filosofía de los antiguos reyes. Y tiene unas citas que son absolutamente deliciosas y las voy a destacar para ir un poco cerrando el episodio, porque hablan perfectamente de esta filosofía de los valores y el liderazgo que tiene este libro. Una de las citas es: si se ve a un rey asumir la carga del más pobre de los hombres, tal vez haya quienes estén dispuestos a ayudarlo con su propia carga, invisible y a la vez tan desalentadora. Es decir, está diciendo que los propios reyes tienen una carga encima, pero si son capaces de ayudar en lo más sencillo a los más desfavorecidos, pues van a ver cómo otras personas están dispuestas a ayudarlos. Es el tema del liderazgo, ¿no? Cómo intentar hacer lo más incómodo por los demás para que todos sigamos un mismo camino. Y hablando de camino, ¿no? Ningún logro tiene tan gran substancia como el camino empleado para conseguirlo. No puede conseguirse ningún bien por falsos medios. No es el fin justifica los medios de Maquiavelo, sino que es más bien lo contrario, es absolutamente lo contrario. Es decir, los medios acaban justificando el fin. Si una persona es justa, noble y es un líder que se preocupa por los suyos, va a poder alcanzar muchos lugares interesantes. Y al final lo importante no es el destino, sino el viaje. Viaje antes que destino. Y otra frase también sacada de este libro ficticio es: un monarca es control, proporciona estabilidad. Si no puede controlarse a sí mismo, ¿cómo puede entonces controlar las vidas de los hombres? Y aquí lo vemos también, esa estabilidad, ese incluso estoicismo, ¿no? que yo creo que bebe Sanderson en este caso. No hace falta leer a grandes libros de autoayuda o de filosofía rápidos, de estos que se ven, para poder disfrutar de gran filosofía y de grandes términos. Y aquí se está viendo clarísimo, en esta novela de fantasía épica, esta bonita novela de fantasía épica, mejor dicho, porque es maravillosa, de lo mejor que he leído en muchísimo tiempo, alberga muchísima filosofía, muchísimos conceptos de enorme valor. De verdad que es un libro que merece totalmente la pena, y yo creo, incluso me aventuraría a comentar que es un libro que te puede hacer mejor persona. Puedes verte reflejado en estos personajes que pueden tener sus luces y sus sombras, se van a equivocar muchas veces, van a hacer lo que no es lo correcto, en algunos casos se rinden, pero después se levantan. Pues mediante todo esto uno se puede ver reflejado y puede aplicar en su día a día lo que estos personajes tan apasionantes están haciendo. Intentar mejorar su vida cotidiana, intentar ser mejor persona, más justa, más noble, más inteligente. Todo por estos personajes que, lo dicho, albergan muchísimo sentido filosófico y muchísima sabiduría. Así que nada, este ha sido el episodio de hoy. Me estreno en YouTube, a ver qué tal. Yo creo que me ha salido bien, la grabación ha salido bien. Estáis todos invitados a Café Despertar, por supuesto. Otra vez más, yo soy Yago Cabrera Pérez. Me despido dando las gracias a todo aquel que ha llegado hasta aquí. Así que comentadme en comentarios de iVoox, de Spotify, de YouTube incluso. ¿Habéis leído este libro? ¿Os atrae? ¿Qué conclusiones sacáis de la fantasía épica? ¿Qué más lecciones habéis sacado de Sanderson o de otros autores de fantasía? Os leo. Así que nada, nos vemos muy pronto en próximos episodios de Café Despertar. Muchas gracias.